Cuando queremos mover información, ya sea textos, imágenes o cualquier otro objeto que tengamos en una diapositiva y la queremos mover a otra diapositiva diferente o inclusive dentro de la misma diapositiva, podemos utilizar las funciones cortar, copiar y pegar. Estas opciones se encuentran en el grupo portapapeles que está en la ficha inicio. Tenemos el botón cortar, tenemos el botón copiar formato y el botón pegar. Vamos a ver con un ejemplo práctico estas opciones. Por ejemplo, si tenemos esta imagen y yo quisiera duplicarla y ponerla acá en la parte inferior derecha, pues no sería necesario ir a la ficha insertar, botón imágenes y buscar la imagen en el computador, sino que directamente la podemos copiar de acá y pegarla acá. Para ello podemos utilizar el menú contextual, es decir, damos clic derecho en la imagen, damos clic en la opción copiar y acá en esta parte le vamos a dar clic derecho y la opción pegar. En este caso utilizaríamos esta, damos clic aquí y ya tenemos esta imagen que se ha copiado y se ha pegado dentro de la misma diapositiva. La opción que hemos utilizado es copiar y pegar. La opción copiar le saca una copia al objeto que estamos copiando y esa copia la pega en el lugar donde nosotros deseemos. En este caso lo hicimos en la misma diapositiva, pero pudimos también haber copiado y pegado esta imagen a una diapositiva diferente. Por ejemplo, pudimos haberla llevado hasta la cuarta diapositiva. Vamos a hacer este procedimiento. Damos clic derecho sobre la imagen, damos clic en copiar, vamos a la diapositiva de destino y aquí simplemente le damos clic derecho pegar. Dentro de las diferentes opciones de pegado, podríamos utilizar la primera. Aquí nuevamente hemos sacado una copia a esta imagen y la copia la hemos pegado en la diapositiva número 4. Podríamos hacer lo mismo con el texto. Por ejemplo, si yo zoomeo este texto, le doy clic derecho copiar, me voy a la diapositiva de destino y en cualquier parte en blanco le puedo dar clic derecho pegar. Estas son las opciones de pegado. Puede ser un pegado con solo texto, pegar ese texto como imagen, pegarlo con el formato de origen o pegado con el tema de esa diapositiva. En este caso vamos a escoger mantener el formato de origen y aquí tenemos nuevamente la copia del texto que teníamos en la primera diapositiva, la hemos copiado y pegado a la diapositiva número 4. Entonces hemos estado realizando o utilizando las funciones copiar y pegar. Pero también tenemos otra opción que es la función cortar y pegar. La función cortar no le saca una copia al objeto, sino que coge el objeto propiamente dicho y se lo lleva a otra posición. Por ejemplo, si quisiéramos cortar esta imagen y pegarla en la diapositiva número 3, haríamos lo siguiente: clic derecho sobre la imagen, cortar, observemos como ya la imagen no está en su lugar de origen, vamos al lugar de destino que sería esta diapositiva y aquí daríamos clic derecho pegar dentro de las tres opciones que tenemos de pegado. En este caso, como es una imagen, podemos escoger cualquiera de esas tres opciones. Y aquí tenemos la imagen que estaba en la primera diapositiva, la tenemos pegada ahora en la tercera diapositiva. Como hemos aplicado cortar, esa función corta la imagen de su lugar de origen y la pega en el lugar de destino. Podríamos también hacer lo mismo con el texto. Si yo selecciono este texto, le doy clic derecho cortar, observemos que inmediatamente lo quita de su lugar de origen y lo pegaríamos en el lugar de destino que sería este. Clic derecho y podríamos usar en este caso la opción pegar con manteniendo el formato de origen. Entonces aquí tenemos el texto de vuelta en la diapositiva número 3 y ya le podríamos hacer los cambios que necesitemos a este texto. Entonces hemos visto que con la opción cortar los elementos son quitados de su lugar de origen y son colocados en el lugar destino donde los queremos pegar. En este caso, como también necesitamos esto en la primera diapositiva, pues podríamos aplicar un copiar. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, clic derecho copiar, nos vamos al lugar destino, clic derecho pegar. Aquí tenemos la imagen y vamos a hacer una copia de este texto. Podemos sombrearlo, clic derecho copiar y vamos a la diapositiva destino, clic derecho pegar. Tenemos como solo texto, como una imagen o manteniendo el formato de origen, que es la opción que precisamos en este momento. Y aquí ya podríamos cambiar el tamaño al texto y ya podríamos darle la ubicación que queremos.
Esas son las funciones de copiar, cortar y pegar. Esas funciones que las hemos hecho con el clic derecho del mouse, también las podemos haber hecho con los botones cortar, copiar y pegar. Finalmente vamos a mostrar la opción copiar formato. La opción copiar formato copia, como su nombre lo indica, el formato de, en este caso, de una imagen o de un texto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que este texto, Instituto CEDINSI, por ejemplo, quedara con el mismo formato de diseño gráfico, es decir, el mismo tipo de letra, tamaño y color. En este caso, lo que requerimos es copiar el formato del texto, más no el texto en sí. Entonces, en este caso ya no le daríamos copiar, sino le daríamos simplemente copiar formato. Entonces, toda la configuración de formato es la que está copiada en el portapapeles, y observemos que el mouse cambia con una escobita, el puntero del mouse, y con esta escobita simplemente vamos a pasársela encima de este texto para que él tome la configuración o el formato del primer texto. Vamos a hacerlo nuevamente, copiar formato, y simplemente vamos a sombrear este texto. Vamos a aplicarlo acá, vamos a sombrear el texto, y vemos como automáticamente ya toma el formato, es decir, el tipo de letra, el color y el tamaño del texto de origen. En este caso, pues tendríamos que pasarlo a tipografía, e inclusive este sí lo necesitaríamos un poco más pequeño. En este caso, que lo quisiéramos así, de esta manera. Entonces, como hemos visto, la opción copiar formato sirve solamente para copiar el formato que tiene un objeto, sea una imagen o un texto, o cualquier otro objeto que insertemos en esta diapositiva, y se lo queremos pasar a otro objeto de su misma naturaleza. Si es un texto, con un texto; si es una imagen, a una imagen; o si es cualquier otro objeto, a otro objeto que sea similar a ese. De esta manera hemos visto las funciones del portapapeles: copiar, cortar, copiar formato y la opción pegar.